En la sesión de hoy vamos a aprender algo nuevo y es justamente qué es lo que hace un auditor para la configuración de un plan estratégico de auditoría interna, dándole cumplimiento a las normas globales de auditoría. Y empiezo por la siguiente reflexión. En el dominio de gobierno de la auditoría interna, hay un principio que se llama planeación estratégica. Esto está en las normas globales para que lo revisen, pero antes de la planeación estratégica hay un principio al cual me quiero referir en este momento porque él es el referente principal de lo que voy a explicar en este módulo. Se llama la comprensión de los procesos de gobierno, riesgo y control. Ya no vamos a hablar específicamente de la auditoría. A partir de este módulo en adelante, vamos a empezar a hablar de la organización, que es básicamente el objeto a quien yo le voy a hacer la auditoría interna, ¿sí? Mientras los dos anteriores, diseño y diagnóstico, en lo que tiene que ver con la solución de auditoría, se referían explícitamente al servicio, a la estructura, el enfoque del servicio y a la capacidad que yo tengo como sujeto para prestarla. Este módulo está haciendo referencia a qué es lo que voy a evaluar. ¿Y qué le voy a evaluar al quién, que es la institución sobre la cual yo voy a intervenir en mis trabajos de auditoría? Entonces, ¿qué significa comprender los procesos de gobierno, riesgo y control? Ahí entonces viene la primera aclaración. Miren que gobierno, riesgo y control pareciera que es el acrónimo de GRC, G de gobierno, R de riesgo y C de control. Ahí está la primera confusión. Hay muchos auditores que creen que los procesos de gobierno, riesgo y control es la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento, que es distinto, ¿sí? Los procesos de gobierno, riesgo y control son por decirlo así, una temática específica de las prácticas internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿sí? Ahora, en el foro que tuvimos el año pasado en Cartagena, en el seminario de Clyde, yo tuve un poco la oportunidad de aclarar qué significa la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento frente a la comprensión de procesos de gobierno, riesgo y control. No es lo mismo. Entonces, hay algunos auditores que hablan de GRC y el contexto de ellos es la comprensión de los procesos de gobierno y control que se relaciona con uno de los principios de las normas globales de auditoría interna. Y eso es un error, ¿no? Eso es equivocado. La disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento no son los procesos de gobierno, riesgo y control. La disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento incorpora los procesos de gobierno, riesgo y control, pero no es lo único. Sí, no es lo único. Y ahí es donde está, digamos, el primer punto sobre el cual nosotros vamos a intervenir. ¿Cómo en la solución nosotros hacemos un entendimiento que es muy importante de la incorporación de los procesos de gobierno, riesgo y control? ¿Cómo con la solución? Yo le doy cumplimiento al principio del reconocimiento de los procesos de gobierno, riesgo y control. Esa es la gran pregunta, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo se hace el reconocimiento de los procesos de gobierno, riesgo y control? Yo podría tener mil y unas formas de hacerlo. La solución tiene una metodología
fundamentalmente estructurada no necesariamente en tomar gobierno y voy a mirar gobierno y tomar riesgo y voy a mirar riesgo y tomar control, voy a mirar control, que técnicamente se hace, se tiene que hacer. Pero cuando pensamos en la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento, la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento no es solamente eso, ¿sí? Tal vez con algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de hablar sobre las prácticas internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento, qué son, qué significan. Eh, Seguramente tendremos la oportunidad de explorarlo un poco más adelante, pero eh, hablar de la disciplina de gobierno, riesgo y control significa, perdón, de la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento, que hay en la trampa, en la disciplina de gobierno, pensar en la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento nos invita a pensar en un concepto que yo no lo he desarrollado a fondo, digamos, en estas sesiones, pero tal vez es la hora de incorporar lo que se llaman capabilities de la organización, capacidades de la organización. La disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento se basa en tres grandes capacidades organizacionales que están por encima de los procesos de gobierno, riesgo y control. Vamos a ver cómo se interpretan, pero quiero que tengamos eso suficientemente claro. Una capacidad que se llama la arquitectura de la empresa. Una segunda capacidad que se llama la capacidad de gobernanza de la empresa. Y una tercera capacidad que se llama desempeño integral de la empresa. Aquí tuvimos que hacer un cambio al concepto porque ese término realmente se conoce como desempeño basado en principios o principal performance, así se conoce en inglés. Eso es una marca registrada de la organización OSEC, Open Compliance and Ethics Group. Ellos definen la disciplina de GRC como todo lo necesario para desarrollar la capacidad de desempeño basado en principios que tiene una organización. Y el desempeño basado en principios es un ecosistema que tiene varios sistemas, y ahorita aclaro un poquito de eso, pero no, como no se trata de hacer una charla académica, ni mucho menos, es contarles que esa disciplina de GRC es mucho más abierta, mucho más extensa, es mucho más necesaria para las labores de un auditor interno. Esa es la razón por la cual auditoría interna en sí mismo es un producto o servicio de las prácticas internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento, porque nadie entiende que yo desarrolle gobierno, riesgo y cumplimiento sin desarrollar prácticas de auditoría interna. Y ya explico básicamente por qué. Entonces, el entendimiento que nosotros tenemos de la disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento no es el proceso de gobierno, el proceso de riesgo y el proceso de control. No, esto es una parte. Pero cuando hablamos básicamente de la disciplina de GRC, que es lo que tenemos que comprender, ¿sí? En este punto es fundamental, es comprender, podemos mirar un poquito, mira la solución, Jason, abre la solución, por favor, donde está auditoría. Sí, ahí déjala un segundo. Todos esos sistemas que ustedes ven ahí, todos, sin excepción, hacen parte de la disciplina de GRC. Entonces ustedes van a encontrar ahí gobierno, está gobierno, riesgos, está riesgos, y control. Pero para nosotros no es suficiente. Para nosotros la disciplina de GRC técnicamente cubriría todos esos, realmente son sistemas, pero para fines de la solución se llaman ejes. La disciplina de GRC implicaría el reconocimiento de todos esos ejes que ustedes ven ahí. Realmente son 15. Cada uno opera con una solución independiente dentro de un ecosistema, salvo por el de capacidades organizacionales, que de alguna manera está pensado para que, perdón,
está pensado para que una organización que no sabe nada de GRC, y además no le interesa saber nada de GRC, porque nosotros no somos una universidad, ni mucho menos. Nosotros vamos a una entidad a hacer un diagnóstico de GRC y resulta que no tienen nada. Entonces, un insumo relevante es, bueno, apliquemos entonces el diagnóstico de capacidades organizacionales y ahí van implícitos todos estos ejes, todos estos sistemas, desde el punto de vista de la teoría de los sistemas, o todo el punto de vista, o todos estos ejes desde el punto de vista del desarrollo de la solución. ¿Por qué eso es así? Ya claro, ¿por qué eso es así? Porque miren, hablando solamente de gobernanza, voy a hablar primero de la capacidad de gobernanza. La capacidad de gobernanza no es solo gobierno corporativo, ¿no? La capacidad de gobernanza en función de las prácticas internacionales básicamente significa, bueno, tú te fuiste ahí lo de las capacidades organizacionales, déjalo ahí, está perfecto. Este es el diagnóstico de capacidades organizacionales. Ese ya lo habíamos visto la semana pasada. El diagnóstico de capacidades organizacionales, ¿cuándo lo usamos y por qué lo usamos? El diagnóstico de capacidades organizacionales lo usamos como un paso previo a que yo le pueda mostrar a una institución cuál es el estado de madurez de su ecosistema de gobierno, riesgo y cumplimiento. Yo se lo digo en esos términos, pero cuando yo evalúo un ecosistema de GRC de manera rápida, lo hacemos con el diagnóstico de capacidades organizacionales. Porque es muy importante hacerlo en auditoría interna, porque este es un ejercicio casi que, digámoslo así, no es una auditoría, propiamente dicho, es un self-assessment, digámoslo, que hace la misma organización en grupos de trabajo y con las metodologías que ustedes quieran. Y ahí se hacen realmente las evaluaciones de los grandes ejes que en materia de GRC a nosotros nos interesan, y son esas tres grandes capacidades que se ven ahí. Eh, ¿Quieres marcar la primera, por favor, Jason? Entonces, una primera capacidad que en GRC se utiliza y se desarrolla se llama la capacidad de la arquitectura empresarial. ¿Qué importante es esto? En la arquitectura empresarial es que se demuestra todos los recursos y medios habilitadores que la organización utiliza para desarrollar su negocio. Esa es la razón por la cual ustedes leen ahí temas como la estrategia, la organización, los procesos, la información, los aplicativos y la tecnología. Técnicamente, cuando yo hago una evaluación de los diagnósticos de madurez de la arquitectura empresarial, de alguna manera lo que estoy evaluando son esos ejes que aparecen allí. Lo que pasa es que estoy yendo por un fast track, por una vía rápida, que es yendo a cada uno de esos temas y preguntando aquellos aspectos y factores que es lo mínimo necesario como una garantía para demostrar que la entidad sí tiene eso que yo esperaría tener. Me explico. ¿Usted tiene un sistema de riesgos? Ah, bueno, entonces muéstrame que tienes mapa de calor, muéstrame que tienes un marco, muéstrame que tienes unos planes de riesgos, muéstrame que tienes unos KRIs o indicadores sobre los cuales potencia la gestión de riesgos, muéstrame que tienes unos gestores de riesgos, muéstrame que tienes unos controles relacionados con los riesgos que usted ha levantado. Es decir, eso es una entrevista que usted le hace al director de riesgos y en segundos te darás cuenta cuál es el grado de madurez. ¿Sí? Aquí no está el riesgo, digamos, cité el ejemplo del riesgo porque el riesgo es de otra capacidad. En este caso es la capacidad de arquitectura empresarial y para que tengan alguna idea si alguien les pregunta, bueno, ¿y eso? ¿Y por qué son esas y no otras? Pues porque la arquitectura es un marco internacional. Hay varios marcos reconocidos a nivel mundial. Hay uno que se llama el TOGAF. El TOGAF es un estándar reconocido para la configuración de los modelos de arquitectura empresarial y él usa 4 dominios: el dominio de negocio, donde está la estrategia, los procesos, la estructura organizacional,
Está el dominio de información, el dominio de aplicativos y el dominio de tecnología. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues esa estructura, traerla para hacer una evaluación de las capacidades de arquitectura que pueda tener la organización. Una segunda capacidad en nuestro GRC, en el entendimiento de nuestro GRC, se llama el desempeño integral. Y el desempeño integral está fundamentalmente configurado por los 4 grandes sistemas de gestión. El sistema de desempeño, de riesgo, control y cumplimiento. ¿Y ven? Aquí aparece control. Control será, ahorita hablo un poquito de los marcos, no quisiera caer en ese punto, pero por ahora observenlo así. Y esta capacidad de desempeño integral se relaciona con ese concepto que yo les decía, de desempeño basado en principios, donde la definición internacional es el logro de objetivos del negocio, desempeño, abordando la incertidumbre, riesgo y control, en condiciones de integridad, ética, cumplimiento. O sea, esos 4 ejes, en ese caso particular que vamos a evaluar, son los que garantizan el desafío de lograr los objetivos de una organización, ¿no? Toda esa capacidad en conjunto se llama desempeño integral. Y por último, gobernanza. Aquí está todavía con el concepto de líneas de defensa, ya línea defensa ya no va, es un cambio que tienen que revisar, Jason, que se llama gobernanza y líneas. Digamos, técnicamente la gobernanza, ¿qué es? La gobernanza no es solo gobierno, no, gobernanza significa gobierno, gestión y aseguramiento. Esos 3 conceptos hacen parte de esa capacidad de gobernanza, por lo menos es el lenguaje internacional. Y el mismo que reconoce el Instituto Internacional de Auditores. Entonces, en el modelo de las 3 líneas que ha emitido el Instituto Internacional de Auditores, está clarísimo esto. O sea, el gobierno, el Consejo de Directores o la Junta Directiva, la dirección, la alta dirección, así se reconoce el CEO y otros directivos, nosotros vamos a decir que la alta gerencia, ¿no? Está la operación aquí es la primera línea es pues la gerencia media y todos aquellos que son dueños y responsables de procesos, actividades, tareas, etcétera. Esa es la parte de operación, es la primera línea fundamental en estos temas de gobernanza. La supervisión, la segunda línea. En la supervisión, ¿qué vamos a encontrar? La coordinación de riesgo, la coordinación de control, la coordinación de cumplimiento, la coordinación de gestión de calidad, los temas de inspección. Hay muchas auditorías que se mueven, digamos, en este escenario de la segunda línea y aparecemos nosotros, después la auditoría. Ahí aparece como el tercer eje, la tercera línea, perdón. Entonces, esa capacidad de gobernanza en sí misma es todo un conjunto de ejes que nosotros en auditoría debemos tener la clara comprensión de hacer esa evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de comprender los procesos de gobierno, riesgo y control, para nosotros, para nuestra metodología, en el caso de Baker Tilly, no es comprender los procesos de gobierno, riesgo y control de qué trata el principio de las normas globales de auditoría, vamos muchísimo más allá. Es comprender la disciplina de GRC en la institución. Vaya pregunta, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales, digamos, en algunos de los proyectos que hemos tenido la oportunidad de apoyar en Centroamérica fundamentalmente, líder de muchos de estos proyectos a quienes hemos acompañado son auditores, los famosos directores de auditoría. Porque los auditores, un auditor que le quepa en la cabeza todo esto que estoy explicando, es un senior de altísimo valor en la organización, porque es que él tiene la posibilidad clarísima de que cuando diga, mira, el problema que tenemos en la organización es este, en un contexto en el cual sus planteamientos son de carácter absolutamente holístico, ¿sí? Entonces, uno no esperaría que un diagnóstico de
la disciplina de GRC fuera una cosa tan simple como hacer este diagnóstico de capacidades organizacionales, que entre otras cosas ni siquiera se llama diagnóstico de capacidades de GRC porque nadie entendería, ¿no? Se llama capacidades organizacionales porque cuando yo normalmente tengo que explicarlo, digo, ¿cuáles son las grandes capacidades organizacionales? ¿Cuáles son las tales capacidades organizacionales? Son tres. Primero, la arquitectura. Estos son los recursos medios habilitantes que tiene. Voy a poner el ejemplo del avión. ¿Qué es la arquitectura en un avión? Pues el avión mismo, su, digamos, su condición técnica, tecnológica y todas esas cosas que configura la nave como tal, que está ahí puesta en plataforma, parqueada en plataforma, esa es la arquitectura de mi empresa. Punto. ¿Eso es suficiente? Por supuesto que no es suficiente porque está ahí parado el avión. ¿Qué tenemos que hacer con el avión? El avión tiene que volar. Y para que vuele, ¿qué necesitamos? Gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Pues los quiénes, quienes toman las decisiones, quienes gestionan, quienes supervisan, quienes auditamos, ¿sí? O sea, ese tema de quiénes es ese concepto que se llama gobernanza, que trasciende el concepto de proceso de gobierno de que trata la norma global de auditoría. Nuestro enfoque es mucho más extenso, mucho más abierto, mucho más holístico a esa condición. Es probable que una lectura, una letra menuda de la norma global de auditoría, podamos entender que el gobierno pues tiene algo que ver con, ni más faltaba, con la junta directiva, pero además de eso, la alta dirección y además de eso, la relación que tiene con aquellos criterios y normas que la gestión le pone a la operación. Y bueno, hay uno ciertamente lo entiende así, pero un entendimiento directo del tema de gobernanza es el que acabo de plantear. En el contexto del ejemplo que estaba dando, ¿qué es la gobernanza? Pues la tripulación, el piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo, los encargados del servicio, los encargados de la parte de la habilitación de calidad de la nave para que esté lista con todas las condiciones mínimas necesarias y habilitar su despegue y todas esas cosas. Eso es lo que hace la gobernanza. Toma decisiones, qué se hace, qué no hace, quién se sube, quién no se sube, quién se sienta, todas esas cosas. Esa es la gobernanza. ¿Sí? Y el desempeño, que no es menor, que es el desempeño. Bueno, ¿cuál es la ruta? ¿A dónde vamos a ir? ¿En qué tiempo lo tenemos que hacer? ¿Quién tiene que hacer qué? En el caso del desempeño, fíjense que esta es el logro del objetivo, hacia dónde vamos a ir. Un vuelo Bogotá-Nueva York, por ejemplo. Entonces, ¿a qué hora va a salir? En el esquema de vuelo, traza la ruta por donde tiene que salir el vuelo, a qué altura, en qué condiciones, donde hay temas de tormenta, nubosidad y la nave pueda tomar, digamos, algunas decisiones en materia del desempeño para enfrentar esos riesgos y cómo cumplir con los protocolos que se necesitan para el despegue, para el aterrizaje y para todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Eso es un ejemplo demasiado elemental para comentarles que cualquier empresa, grande, mediana, pequeña, tiene esas tres capacidades. O sea, si logramos nosotros en un ejercicio de auditoría hacer una evaluación de las capacidades de una organización, visto así, les cuento que esto es una herramienta, un insumo, un recurso tremendamente poderoso para que nos escuche la junta directiva, para que nos escuchen los comités de auditoría, para que tengamos una conversación seria, técnica, con los distintos directores, en fin, porque es una perspectiva tremendamente interesante de cómo, de cuál es la primera aproximación que un auditor interno hará para definir qué iniciativas va a empezar a desarrollar en la organización. Entonces, este diagnóstico de capacidades es apenas un, vamos a decirlo así, yo esperaría que en una compañía muy grande, muchos de estos ejes ya están diagnosticados. Si tú hablas con el director de tecnología, muestra el estado de madurez que tiene el sistema de información y toda la infraestructura tecnológica, me lo tiene que dar. Claro. ¿Cuál es el sistema, cuál es el grado de madurez de los sistemas de riesgos? Me los tienen que dar.
¿Cuál es el grado de madurez en materia de los procesos? Nos tienen que dar, porque si no, entonces nadie nunca ha evaluado esos ejes. Entonces es la primera pregunta que se tiene que hacer el auditor para tratar de establecer en qué institución está y bajo qué modelo es que va a hacer su intervención. Entonces, ahí quisiera un poco parar el tema porque pues no voy a hablar de diagnóstico de capacidades porque de eso no se trata y necesitamos ir al tema de la formulación de las iniciativas que el auditor va a tener que desarrollar. Entonces, volvemos allá un momentico, Jason, por favor. Entonces, miren, ese tema de la comprensión del gobierno, ruido y cumplimiento, nosotros lo vamos a entender como la comprensión de la disciplina, de palabras, la comprensión del grado de madurez de las capacidades de los distintos ejes que conforman las prácticas de GRC en la organización. Eh, eh, está visto que conocer el proceso de gobierno haría parte específicamente de la capacidad de gobernanza y reconocer pues, los procesos de riesgo y control, pues hacen parte de la temática de desempeño integral, pero hay muchas otras cosas más, porque gobierno y control en dónde van a terminar, en procesos, los procesos de negocio, cómo se ejecutan con data, información, roles, actividades, indicadores. Entonces, yo no puedo desvincular el concepto de proceso, el concepto de gobierno y control, como lo hemos visto, con una mirada tan simple como la que yo he visto en ocasiones, muchas, las aproximaciones que hacen los auditores internos a ese capítulo de comprender los procesos de gobierno y control. Ahora, las normas globales tampoco son muy claras en eso. Insisto, la confusión entre GRC, gobierno y control, como proceso, y GRC, gobierno y control, gobierno y cumplimiento como disciplina, es vasta, es tremendamente significativa. Y nosotros no podemos hablar de los simples procesos de gobierno y control. Primero, porque los procesos de gobierno y control no son procesos de negocio, ¿no? No son procesos, además. ¿Por qué no son procesos? Porque los procesos que tiene una empresa son los procesos de su negocio. Los procesos estratégicos, los procesos de apoyo, los procesos de evaluación y seguimiento, etcétera. Y en ese conjunto de procesos es que entran todas las intervenciones de gobierno, todas las intervenciones de riesgo, todas las intervenciones de control y más aún las intervenciones de cumplimiento, las intervenciones de información, de tecnología, etcétera. Ya dejó de ser un proceso, por lo menos en las prácticas de BPM, de gestión por procesos, eso no sería un proceso. ¿Qué son? Un poco de protocolos, reglas y criterios que se establecen para el gobierno, riesgo y control. Entonces, ahí viene una claridad muy interesante que hacen las normas globales de auditoría. Porque las normas globales de auditoría dicen dos puntos. El primer paso que usted tiene que hacer para reconocer los procesos de gobierno, riesgo y control en una empresa como garantía mínima de los trabajos de auditoría que va a llevar a cabo, deben basarse en dos puntos. Los marcos y estándares que aplican para cada uno de los temas en función del contexto, el tamaño, la industria en la cual se mueve ese tipo de negocios. Con esto, ¿qué es lo que están queriendo decir? Que desde el punto de vista de gobierno, si yo usase gobierno, yo tengo que referirme a la forma como la institución está aplicando las prácticas internacionales de gobierno corporativo. Esto es, los principios internacionales de gobierno corporativo. En este caso, OCDE G20 ha definido una serie de principios y prácticas internacionales, pero si ustedes miran en sus países, hay marcos que establecen los códigos de gobierno corporativo que las distintas industrias deben aplicar. En el caso de Colombia tenemos un código que se llama el Código de Buenas Prácticas, Código País, entre otras cosas así se llama, que ha sido un documento en el cual se establece lo mínimo necesario que el gobierno corporativo, mejor dicho, que como prácticas
y requisitos tienen que aplicar las juntas directivas que cumplen una serie de condiciones técnicas mínimas. O sea, eso es un referente mínimo. Es decir, si yo estoy en una empresa regulada, la primera pregunta que tiene que hacer el auditor es, bueno, ¿y cuál es el grado de madurez, aplicación e implementación de las normas de gobierno corporativo aplicables para el sector X de mi empresa? ¿Cuál es el grado de aplicación? ¿Cuál es el grado de evaluación? ¿Tenemos o no evaluaciones? Porque si no las hay, ahí viene la primera recomendación. ¿Cuál es la recomendación? La empresa lo tiene que tener. ¿Sí? Y si no lo tiene, entonces ahí viene la condición de asesoramiento, ahí apareció la primera iniciativa. ¿Sí ven? Entonces, es muy importante, venimos en ese enfoque de lo sistemático en materia de que vamos a ir construyendo, pero van a empezar a aparecer los distintos ejercicios sobre los cuales nos vamos a tener que mover. Entonces, miren, en la solución, para ir un poquito más al grano, aquí hay 4 categorías que ustedes ven claramente. Entonces, unas se llaman brechas, otras se llaman hallazgos, otras se llaman riesgos y por último, las iniciativas. Entonces, ¿cómo está configurada la solución? La solución está configurada de la siguiente manera. El auditor tiene que, ¿cuál sería la palabra? Tiene que coleccionar acá, traer todas las brechas que la organización tiene en la aplicación de los distintos sistemas, para nuestro caso, los que acabo básicamente de notar, que requieren una intervención por parte de la organización y en alguna parte alguien ha dicho, mira, nosotros tenemos un problema, una desviación grande en tecnología, tenemos una desviación grande en información, tenemos una desviación grande en procesos, tenemos una desviación grande en riesgos, tenemos una desviación grande en control, en cumplimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de una brecha es, como lo vimos, digamos, para el caso de auditoría, era una brecha es una desviación. Lo que pasa es que esa desviación, ¿cómo construimos esa desviación? Esa desviación, recuerden que fue un gap que surge de aquello que ordena la norma global de auditoría interna, la brecha de auditoría, y lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos en auditoría. Eso genera una brecha, eso es una desviación, un gap, digámoslo así. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las brechas se determinan con algún referente. Entonces, en el caso de las brechas, expliquemos un momentico las brechas, por favor, Jason, ahí. Jason, como los presenté en la sesión anterior, nuestro líder de desarrollo y es que conoce aquí profundamente toda la metodología. Entonces, cuando nosotros entramos a brechas, aquí van a aparecer unas cosas muy interesantes. Entonces, pica en soluciones. Entonces, aquí qué vamos a ver. Las brechas de todos los ejes que conforman las 3 capacidades de GRC. Ese es el enfoque que trae la solución. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener brechas de la capacidad de arquitectura, específicamente en lo que tiene que ver con la estrategia, con la información, con los aplicativos, con la tecnología, con los procesos. Esos serían brechas de la arquitectura en la empresa. Segundo conjunto de brechas, brechas del desempeño, brechas del riesgo, brechas del control y brechas del cumplimiento, como segundo conjunto de brechas que se llaman las brechas del desempeño integrado de la organización, y un tercer conjunto de brechas que se llaman las brechas de la gobernanza, brechas del gobierno corporativo, brechas de la alta dirección, brechas de la gestión operativa, brechas de la segunda línea y nuestras brechas. ¿Cuáles son las brechas? Las brechas de auditoría interna. Ya aprendimos a construirlas porque lo hicimos en las 2 sesiones anteriores. Las que desconocemos son todas las demás. ¿Sí? Todas las demás.
Entonces, miren esto. Se presume entonces que cada uno de esos ejes que yo comenté debería tener una evaluación del estado de madurez frente a un marco referencial de carácter obligatorio, de carácter internacional. Me explico. Si voy a hablar de gobierno corporativo, es que voy a reconocer el proceso de gobierno corporativo, lo primero que tendría que preguntar es cuáles son los marcos de gobierno corporativo que aplica la organización. Vamos a decir, a mí me vincularon como auditor interno ayer y pregunto, oye, ¿y cuál es el marco de gobierno corporativo que aplicamos? Es decir, no, nosotros no aplicamos nada. No aplicamos nada. O sea, tenemos una junta directiva que no se ajusta a las prácticas internacionales de lo mínimo necesario que una junta directiva de una empresa reconocida debe aplicar. Eso sí, ahí ya tienes tú un hallazgo multiplicado por 1000, exponencial, ¿sí? Eso es extrañísimo verlo, nunca va a ocurrir porque siempre lo que te van a decir es si la entidad es regulada, seguramente hay un marco regulatorio que obliga la aplicación de ese tipo de marcos específicos. Entonces, lo que está en la solución aquí puesto es, si ustedes ven ahí, yo creo que lo puedes poner un poquito más grande, Jason. Eso. Entonces, aquí hay un despliegue de brechas. Cuando yo aplico ahí soluciones vamos a encontrar, están en orden alfabético, todas las capacidades que hemos conocido, pues uno podría ponerlas por los 3 conjuntos de capacidades, pero recuerden que esto es una solución, esto no, si yo me pongo a ponerle capacidades, lo primero que es que ya me enredé, pero entonces simplemente es todo lo mínimo necesario que un auditor debe tomar en cuenta a la hora de configurar las iniciativas de la organización. Vaya trabajo, ¿sí? Porque además es el referente para construir las iniciativas. Y una vez hechas las iniciativas, ahí tú formulas de manera automática el plan estratégico. La solución te lo permite hacer esos 3 estados, esos 3 pasos, esos 3 elementos del ciclo te permite llevarlos a cabo. Entonces, ¿cómo está configurado PON Control? Que es tal vez una de las soluciones que nosotros como auditoría conocemos muchísimo. Entonces, ahí yo entré a la solución de auditoría. Perdón, de control. En la solución de control, estas brechas que aparecen de control, entonces, eh, vamos a poner, puedes poner dimensiones y atributos, por favor, y consultar por y marca a eso el filtro de dimensiones. Listo. Mira las dimensiones de control. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y monitoreo. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Vivimos de eso, ¿sí? El modelo internacional COSO. Es decir, la solución tiene un referente dentro de control, la solución de control mide todo el sistema de control en función de las dimensiones y atributos que tienen que ver con el control. Estas, recuerden que en COSO no se llaman dimensiones, sino se llaman componentes. Y si yo pico uno de esos, pica ambiente de control, por favor, Jason, y pica los atributos de ambiente de control. ¿Qué vamos a encontrar? Integridad, ponle un poquito más grande. No, es que no. Exacto. Entonces, aquí vamos a ver. Integridad y valores éticos, independencia, competencia del personal, estructura, etc. ¿Se acuerdan qué es eso? Los principios. Los principios de cada componente. Entonces, cada solución, sin excepción, tiene un marco referencial internacional que es el que acredita la presencia o la existencia de una brecha que el auditor va a usar, porque esta no es nuestra responsabilidad. Esta es una responsabilidad de la organización. ¿Qué? ¿Cuáles son las brechas del sistema de control? Ahí están. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está en la solución, digamos, aquí estamos hablando de una solución de una institución en la cual usa todos
todas las soluciones de la suite, del ecosistema general de GRC. Porque es que entra un momentico a la solución de control para que el equipo pueda entender un poco mejor lo que estoy tratando de explicar. Por favor, Jason. Sal de acá y entramos a la solución de control propiamente dicha. Miren algo, la solución de control, no, la solución de control dice, si ven el diseño, el diagnóstico, la evaluación y la operación es la misma configuración que hicimos para auditoría, pero en este caso es control. ¿Y quién lo hace? La organización. Cuando ustedes miran el diseño, pica el diseño, lo que vamos a encontrar allí pon en agregar, por favor, y vamos a encontrar dimensiones y atributos, pica dimensiones y atributos, dimensiones y atributos. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Costo. Costo con los atributos, en este caso, actividades de control, que es un componente con sus principios. Más adentro están, sal de ahí un momentico de dimensiones y atributos y vea estándares y marcos. En estándares y marcos ya están lo que se llaman los puntos de enfoque de costo. Pica ahí modelo de control interno de costo. Ahí está pica ambiente de control. Es la misma, ¿se acuerdan? La misma lógica que usamos para el despliegue y decodificación de las normas globales de auditoría dentro de la estructura de data que maneja Jersey Max. Es lo mismo, solo que aquí está hecho para el control, con una diferencia enorme. Este no es nuestro problema. Este es un problema de la organización. Alguien, el contralor de la empresa o el director ejecutivo o alguien, responde por el sistema de control, no el auditor. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Traer de control cuáles son las brechas que se presentan, porque las voy a valorar para fines del desarrollo de mi plan estratégico de auditoría interna. ¿Sí? Entonces, aquí el tema, ¿por qué es interesante por esto? Mira, ya podemos volver a auditoría un momento, por favor, para no perdernos de la línea, Jason. Entonces, mire, cuando yo traigo aquí las brechas, marca las brechas, yo le estoy marcando a cada solución. La auditoría ya las conozco porque son las mías, pero yo le puedo marcar, entonces, ahí vamos a hacer un repaso. En aplicaciones y tecnología están las brechas que surgen del grado de madurez de la implementación tecnológica frente a un marco internacional que es el COVID. COVID, C-O-V-I-T. ¿Cómo se traduce esto en español? Se me escapó exactamente la definición del acrónimo, pero es toda la estructura de dominios que configuran el desarrollo de la infraestructura tecnológica en una empresa. Es decir, una empresa muy sofisticada. Esto lo voy a citar en el caso de un banco que tuvimos que enfrentar una situación parecida. Es el auditor tiene que evaluar la situación de la infraestructura tecnológica de la empresa. Es más, el principio, cuando ustedes ven las consideraciones de implementación a normas globales de auditoría, cuando establece qué es lo mínimo que en una estrategia se tiene que poner, ahí se le dice al auditor que él tiene que hacer un levantamiento o una evaluación del grado o de los impactos que pueda llegar a generar la situación de la infraestructura tecnológica que tiene la organización. Eso de alguna manera lo que está diciendo es vaya y revise con el área de tecnología cuál es el grado de madurez de toda la implementación de la capacidad tecnológica que tiene la institución y eso se consigue ¿cómo? Pues seguramente la evaluación del estado de madurez que tiene que haber hecho el director de tecnología en la organización. Entonces, cuando yo hablo de una brecha de tecnología, te pusiste ahí en brechas de control, ¿no, Jason? Entonces, mira, todos estos ejes que hay ahí tienen brechas. Entonces, aquí viene una reflexión interesante. Las brechas de control, en el caso de la solución, están demarcadas por la aplicación del modelo internacional COSO frente a lo que la empresa está haciendo.
en el caso de Colombia, para que ustedes lo tengan claro, los revisores fiscales en Colombia, que son como los auditores externos, ellos tienen que hacer una evaluación del sistema de control que tiene la empresa. Entonces, casi que en ese caso tendría uno o dos insumos. El insumo que hace el contralor en materia de la evaluación del sistema de control y, de alguna manera, la evaluación que hizo el auditor externo o el revisor fiscal sobre la condición del control. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Trayendo esos elementos para la configuración de mi plan de auditoría. Que aquí, por eso se llama el módulo evaluación y reportes, porque estoy haciendo una construcción de lo mínimo que voy a hacer. El tema de cumplimiento. El tema de cumplimiento, las brechas de cumplimiento están construidas con el estándar internacional, la ISO 37301, que son los sistemas de cumplimiento, que tienen sus propias brechas. Si tú picas ahí dimensiones y atributos, ahí rápidamente, Jason. Si miran las dimensiones, eso que aparece ahí, contexto, apoyo, liderazgo, eso no es otra cosa que los grandes títulos de la ISO 37301 y sus respectivos atributos. Es decir, la posición que estamos tomando en auditoría es, muéstrame cómo está el sistema de cumplimiento, no a manera de chisme, sino le estoy diciendo al área de cumplimiento es, ¿qué tan lejos está usted de la aplicación del sistema de gestión de cumplimiento tal como lo ordenan las normas ISO? Ese es un referente extraordinario. Porque es que cómo yo voy a evaluar el sistema de cumplimiento con respecto a qué. A modelos ad hoc no va a funcionar. Tiene que ser una referente internacional. Entonces, todas las brechas son la referencia a una desviación entre un estado de ser que tiene la organización y un estado de deber ser, que es el que establece algún marco de referencia internacional. Por eso cuando nosotros hablamos de brechas, ese es un primer gran capítulo que es necesario traer para la configuración de nuestras iniciativas y nuestros planes de auditoría. Entonces, todas las soluciones, pica ahí otra vez las soluciones, por favor, Jason. Todas estas soluciones que ustedes ven ahí de comienzo a fin son las desviaciones que la organización ha hecho en relación con un estándar establecido. Entonces, ese estándar no es una obligación para que estén ustedes tranquilos. Es decir, aquí hemos hecho un esfuerzo para este piloto, para estas pruebas, poner un referente internacional reconocido. Por ejemplo, en estrategia está el modelo de madurez de el Balance Scorecard Institute, que ha establecido qué es lo mínimo que una estrategia debería tener a partir de sus criterios, sus definiciones, etcétera. Pero no es lo único. Puede ser la empresa, no, es que nosotros aplicamos el modelo Canvas. Bueno, pues muéstrame cuáles son las desviaciones, ¿sí? En el caso de desempeño, por ejemplo, está la ISO 9004, que es la que ha establecido los factores, las condiciones de éxito en el desempeño de una organización. En el caso de cumplimiento ya lo comenté. En el caso de información, en el caso de información está el famoso modelo, el modelo DAMA, Data Management, no sé qué cosa, que tiene también un poco de dominios y principios. Y en fin, entonces, ¿cuál es nuestra reflexión acá? La reflexión es que los auditores tienen que echarle mano a las brechas entre la condición de aplicación de estos distintos ejes que tiene la empresa y un deber ser. Ese deber ser no lo tenemos que imponer nosotros, ese deber ser lo debe tener la empresa. Es decir, yo quiero mirar qué tan maduro está nuestro gobierno corporativo. Pues, lo mínimo es, bueno, ¿y contra qué referencia vamos a evaluar esto? Si van a decir, no, es que no hay ninguna referencia, ahí está el primer error. Porque entonces, ¿cuál es la condición de madurez, de capacidad que demuestra el gobierno corporativo? Los gobiernos corporativos hoy ya dejaron de ser esas figuras pasivas que van a las reuniones y toman desayuno y hacen reunión social y ya.
Cada vez más la exigencia de las juntas directivas es de carácter penal. Usted participó en una decisión, usted se puede ir a la cárcel si no demuestra debida diligencia institucional. Entonces, toda esa serie de requisitos y brechas y cosas van a resultar entonces de un referente internacional o local, pero tiene que haber un referente y el estado que tiene la organización. Ahora, ¿quién hace esa evaluación? ¿La evaluación la hace el auditor? Por supuesto que no. Nosotros no vamos a hacer esa evaluación. La máxima evaluación que haríamos nosotros es el diagnóstico de capacidades organizacionales. Vamos a decir, llegamos a una empresa y nada de eso que estamos diciendo tiene la empresa. Nada es nada. Ya nosotros, pues sí tenemos riesgos, sí tenemos control, sí tenemos organización, sí tenemos procesos, pero nosotros nunca hemos hecho una evaluación de madurez. Nunca. Ah, bueno. Entonces, ahí ya tienes una primera reflexión sobre la cual vamos a tener que intervenir, pero nosotros sí tenemos que hacer lo mínimo necesario, que es la evaluación de un diagnóstico de capacidades organizacionales, y esa es la razón por la cual existe ese diagnóstico, que ahí lo vemos también como una solución adicional, un diagnóstico de capacidades organizacionales, que ese sí lo tenemos nosotros que conducir, y en nuestras experiencias ese es un trabajo que se hace hemos hecho en un banco gigantesco en 3 semanas, se hace ese trabajo realmente, porque no son auditorías, ¿no? Es una simple entrevista o una autoevaluación o una serie de reuniones que yo pueda, depende de la metodología que yo aplique, pero yo puedo tener una construcción de un diagnóstico de capacidades organizacionales de una manera muy rápida. Bien, en términos prácticos, ¿cómo opera entonces la solución? Porque ustedes me van a decir, a ver, un momentico, Ricardo, eso quiere decir que para yo tener una evaluación integral de lo que puede ser un plan estratégico de auditoría, necesitaría que toda la organización tenga, de hecho, necesitaría que la organización tuviera todas las 15 soluciones del ecosistema de GRC, ¿no? Es decir, necesito que alguien aplique la evaluación de control y haga la aplicación de riesgos, etc. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las soluciones están hechas es para que la organización gestione el sistema de control, gestione el sistema de riesgos, gestione la estrategia, gestione el desempeño. Es decir, cada solución no está hecha simplemente para hacer evaluaciones de madurez, no, ni más faltaba. Está hecha para gestionar como riesgos, por ejemplo, gestionar el sistema de riesgos con la solución de riesgos, donde seguramente un hito es la evaluación del diagnóstico de madurez de riesgos y más nada, ¿sí? Entonces, aquí hay varios escenarios para que ustedes lo tengan en cuenta. El escenario básico es que si yo voy a aplicar solamente la solución, voy a utilizar únicamente la solución de auditoría, esta solución de auditoría interna, mediante modelos API, es decir, carga de data, nosotros llenamos la información de aplicativos, de auditoría. Ahora, no tienen que ser de todos, porque si no hay, pues no hay, simplemente, pero de estos, ¿cuáles tiene la organización? Ustedes tenemos estructuras de riesgo, de control, o sea, lo mínimo necesario que tenemos que poner son riesgos, control, cumplimiento y desempeño, que son los 4 grandes sistemas del logro de objetivos de la organización. ¿Por qué eso? Porque es una condición específica del principal dominio que nosotros tenemos que atender en auditoría interna. ¿Cuál? Contribuir al logro de los objetivos de la organización. Yo no puedo pensar en contribuir al logro de los objetivos de la organización si ni siquiera he repasado la forma como la institución mueve el desempeño, el riesgo, el control y el cumplimiento. Pensando en un enfoque holístico, no en un enfoque reduccionista, es decir, ¿qué problemas de desempeño traes? Y entonces me traes 3 brechas, 2 hallazgos y lo pongo. No, yo tengo que tener una mirada, digamos, panorámica de la problemática de desempeño que puede tener la organización. Cuando digo una mirada de la problemática de desempeño, es preguntar, oiga, ¿hay indicadores estratégicos? Y esos indicadores estratégicos están conectados con los KPIs de los desempeños, perdón, de los
procesos misionales, pues ese KPI, esa métrica de contribución de los procesos está atada a los objetivos estratégicos de la organización. Y además de eso, esos KPIs de cada proceso se despliegan en responsabilidades que tienen, es decir, muchas cosas que ustedes conocen que hacemos en auditoría. Por eso es una mirada holística del tema de desempeño. Es más, el mismo costo lo ordena. En evaluación de riesgo, recuérdenlo, cuando establece el punto de enfoque que se llama establecimiento de objetivos, que es lo primero que dice, evalúe cómo los objetivos operativos de cumplimiento de reporte financiero y de reporte no financiero están conectados desde los procesos con la estrategia. Es el que quiera o no. Yo tengo esa necesidad de perseguir esos temas solamente que está separado. No, yo no lo estoy viendo solamente desde el punto de vista de control, porque desde el punto de vista de control fundamentalmente está limitado a que los objetivos estén, digamos, métricamente definidos o de manera cuantitativa definidos para poder yo explorar cuáles son las desviaciones de riesgos que pueden llegar a tener. Es la razón por la cual es un punto de enfoque dentro de evaluación de riesgos. Pero la mirada que tenemos en objetivo de desempeño es que es lo mínimo necesario que la empresa básicamente va a tener que organizar para desempeño, riesgo, control y cumplimiento. ¿Cuál no podemos dejar de ver? Gobierno corporativo, ¿sí? ¿Y qué no podemos dejar de ver? Tecnología, información y procesos. Es decir, yo tengo que aquí, la primera decisión que tengo que llegar a una organización es, lo mejor que me puede pasar es que de todos estos ejes yo tenga alguna valoración inicial del estado de madurez que pueda llegar a tener. Ese es el objetivo. Si no tengo nada, aplico el diagnóstico de capacidades organizacionales y empiezo a generar una cultura en términos del enfoque que GRC propone para que los auditores internos puedan intervenir. Entonces, el asunto radica en el siguiente escenario. Recuerden esto, miren. Nosotros como auditores internos tenemos que jugar ese doble rol que se llama asesoramiento o aseguramiento. Este primer ejercicio se hace para yo poder interpretar qué de lo que yo estoy evaluando en mi organización se va a ir por la línea de asesoramiento en las iniciativas y qué se va a ir por la línea de aseguramiento en las iniciativas, que en el plan estratégico lo tengo que tener absolutamente claro. Cuando yo defino cuál es el plan estratégico de auditoría para los próximos 4 años, en la línea de asesoramiento vamos a trabajar en estas iniciativas. ¡Pum! ¿De dónde van a salir? Pues de estos exámenes. Así de simple. ¿Por qué asesoramiento? Porque es que no tenemos implementados sistemas de control. Entonces, ¿cómo voy a hacer aseguramiento de sistemas de control si es que acabo de decir que no están implementados? ¿Qué tengo que hacer? Una iniciativa de asesoramiento para que la organización desarrolle el sistema de control. Así me lo ordenan las normas globales de auditoría. Es decir, yo tengo que intervenir entonces apoyando el tema del asesoramiento para que se monte un buen sistema de control. ¿Qué tipo de asesoramiento? Mira, tenemos que aplicar el modelo COSO. Recuerden que el modelo COSO tiene estos 5 componentes, estos 15 principios, no recuerdo cuántos son ahora, y unos puntos de enfoque. Y además tenemos que aplicar las normas que establece SOC y SOX y otra serie de cosas en materia que es lo mínimo necesario en la efectividad de los controles de las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo que ayudar en ese tipo de frentes. Y claro, la norma global es clarísima en el sentido de que yo tengo que explorar muy bien que todas estas recomendaciones no comprometan las condiciones de aseguramiento, porque yo más adelante, es decir, para el próximo plan estratégico, es decir, en los próximos 4 años, lo que voy a hacer ahora es evaluar, ahora sí, la efectividad del sistema de control. ¿Por qué? Porque en los 4 años anteriores ya se implementó. ¿Sí? El asesoramiento va básicamente en la línea de establecer, por ejemplo, qué significa un indicador de control, cómo se considera la efectividad de un sistema de control, cuál es el grado de madurez de los controles, dónde se ponen los controles, para qué son, etcétera. Pero la misma organización la que lo desarrolla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante este punto aquí?
Pues yo no puedo entrar a hacer un plan estratégico de la empresa. Llegué ayer y voy a hacer el plan estratégico y no tengo ni idea de dónde estoy, qué han hecho, qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera. Y ojo con esta reflexión que voy a hacer. En las normas globales de auditoría se habla específicamente de que haga un DOFA. Tome un DOFA, el famoso DOFA, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Desde mi experiencia eso no sirve para nada, porque los DOFAs son miradas de 40.000 pies de altura, son líneas que están básicamente pensadas para que la organización optimice las condiciones de desempeño y sostenibilidad futura. Pero usted extrañamente en un DOFA va a encontrar problemáticas de control, problemas de capacidad interna, insuficiencias en materia de los sistemas de riesgos y todas esas cosas que tienen que ver con las capabilities, con las capacidades internas. Difícilmente las vas a ver en un DOFA. Si las ves es porque el tema es tan relevante que allí apareció. Entonces, eso no es una práctica que yo en lo personal recomiende. Si fuéramos a hacer una consultoría de estrategia, por supuesto que es interesante, pero aquí no estamos haciendo una consultoría de estrategia, no vale la pena. Aquí lo que estamos es construyendo el plan estratégico que va a llevar a cabo el servicio de auditoría en los próximos 4 años. ¿Sí? Entonces es altamente probable que a partir de un DOFA, que lo voy a usar porque me dan algunos elementos y me ha faltado, pero el enfoque que tiene la metodología es el diagnóstico de capacidades organizacionales. Es decir, infinitamente superior la posibilidad de hacer un diagnóstico de capacidades organizacionales para poder orientar de alguna manera las iniciativas que la empresa pueda llegar a tener. Entonces, aquí la propuesta que hemos planteado, en la solución es esta, miren. No se trata de que yo me toque traer la solución. Aquí vamos a encontrar en la capa de soluciones, hay como hay un filtro que se llama soluciones, que son las soluciones que ya tiene la empresa, que yo me las traigo. Yo traigo de las demás soluciones todas las brechas que cada sistema tiene, que alguien evalúa en alguna parte del tiempo con unas condiciones específicas y cada subpráctica además, al igual que, yo no sé si esta subpráctica, explica una de esas de cumplimiento, por favor, Jason. Sí, mira, cada subpráctica además tiene requisitos y altamente probable que tenga también riesgos adentro. Es decir, la evaluación que la solución incorpora al interior de cada subpráctica es en qué proceso está, quién es el responsable, qué riesgo tiene, lo que se llama toda la evaluación integral de una problemática específica en lo que tiene que ver con algo en concreto de este caso de cumplimiento. Me lo va a traer. Eso para mí es, y con un nivel de madurez, porque van a decir, mira, y esto encontramos que está en definición. ¿Eso qué es? Dice, conservar la información. ¿Qué norma es esa? Dice, la ley, esa es ley de protección de datos. Eso está ahí, la ley de protección de datos que ya por ahí alguien evaluó. Y la subpráctica dice que la organización debe conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su alteración, pérdida, no sé qué cosa, consulta, en fin. Alguien calificó en el área bajo la coordinación del oficial de cumplimiento, porque eso es otra cosa, cada sistema tiene un responsable, en este caso entendemos que es el oficial de cumplimiento. Alguien calificó que esta práctica estaba en definición. Nos está contando auditoría. Es decir, ni siquiera nos está contando, nosotros estamos trayendo la evaluación de las brechas que encontró el sistema de cumplimiento puesto a disposición del auditor para que él mire qué va a hacer con esto. Ya es otro problema. Ya veremos qué vamos a hacer con esto en materia de la configuración de la auditoría. Pero aquí lo primero que estamos haciendo es, primer elemento, es el reconocimiento de las desviaciones y problemáticas que tiene la organización para yo configurar mis iniciativas y mis planes estratégicos en materia de las brechas. Todas las brechas, entonces, como yo las traigo de las soluciones, en este caso, pues yo tendría toda la solución. En el evento en que solamente voy a usar la solución de auditoría, va a existir un sistema de carga
para cumplimiento, para control, para riesgos, para gobierno, para aplicaciones, para los que yo quiera, con el siguiente enfoque. La dimensión, el atributo, es decir, es a qué dominio, a qué componente o a qué factor de ese sistema le está pegando. ¿Por qué? Porque no es suficiente que yo mira, es que estas son las brechas de control y imagínense qué me va a traer. Me va a traer entonces el tipo de control, en donde se montó el control, en la actividad 17, en la actividad 43. Eso está muy bien, pero eso, ¿cómo se estructura dentro de la data? El control, ¿qué es lo que está reclamando? ¿Un problema de qué? ¿Por qué interviene el control? ¿Por qué está usted diciendo que aquí hay una desviación? ¿Hay una desviación en relación con qué? ¿Con la actividad? ¿Con la información que fue evaluada? ¿Con el riesgo que el control pretende cerrar? ¿Con el contexto o el tono sobre el cual se establecieron las políticas y procedimientos que en ese contexto de control se tendrían que aplicar? ¿Eso qué son? Pues yo necesito ponerle a eso unas categorías previas para tratar de calificar ese control cuando se midió, qué era lo que pretendía representar cuando se configuró una brecha en particular. ¿Sí ven? O sea, la estructuración de la data para la tecnología es demasiado relevante. ¿Sí? Aquí no se trata de traer datos y datos y datos y datos, sino usar data estructurada. De manera que cuando yo pueda hablar de alguna dimensión que se llama ambiente de control, ya incluso con desarrollos mucho más sofisticados de inteligencia artificial, yo le pueda decir, por ejemplo, ¿cuáles son todos los problemas de ambiente de control que encontramos en la organización? ¿Cuáles son de naturaleza crítica? ¿En qué dominio de arquitectura consideramos que está afectando la organización y qué es lo que nosotros deberíamos proponer para la mejora del ambiente de control? Ese es el desafío. Y eso me lo tiene que ayudar a estructurar la tecnología, porque aquí hay de todo. El ambiente de control está conectado con la actividad, con una subpráctica, con una brecha, con un riesgo, con un responsable, con unos tiempos, con unos marcos. Es decir, hay unas asociaciones tan poderosas que en GRC, eso es lo que, entre otras cosas, hacen de las soluciones de GRC más efectivas, que son simplemente interconexiones relacionadas de data que te permiten hacer conclusiones de fondo sobre los grandes problemas que la organización, digamos, pueda empezar a llegar a tener, ni se digan riesgos, porque ahí uno puede encontrar condiciones de sistematicidad de los problemas, sistematicidad de la ocurrencia de los hechos, de las exposiciones, de los problemas, etcétera, donde se ven las recurrencias y otra serie de comportamientos un poco extraños. Eso nos va a ayudar a configurarlo de alguna manera la solución. Entonces, no es una limitación que, no es que yo no tengo sino la solución de auditoría, entonces no puedo transportar lo otro. Lo otro simplemente se transportaría, así como lo hicimos con los requisitos. ¿Se acuerdan que los requisitos simplemente yo los cargaba en un Excel y los traía? Uno no esperaría que fuese un ejercicio tan primitivo, un poquito más configurado con unos APIs y algo que permite coleccionar la data de una forma más inteligente o más conectada. Bueno, ¿qué usa de riesgos? Pues usamos este aplicativo de riesgos. Entonces, lo único que necesitamos son estos 10 criterios de riesgos, los vamos a usar, los vamos a explotar en la solución. Clarísimo, ¿sí? Eso es lo que básicamente está allí puesto. Listo. Entonces, en el caso de las brechas, aquí hay algo muy interesante. Entonces, si quieres, pues vamos a control, que me parece que esa data yo la conozco un poquito mejor, la de control. Entonces, ya dejé claro que hay que traer desviaciones frente a algún marco referente y este de control sí es inevitable. Yo no voy a traer ninguna brecha de ninguna solución ni de esas cosas, pero si no se trae la de control, si no sabemos qué vas a hacer. Lo que es control y riesgo son imperativos. Entonces vamos a traer las de control. Exploremos un poquito lo que hay allí en materia de las brechas
que son las que yo voy básicamente a analizar desde el punto de vista de lo que el auditor hace. Entonces, yo puedo ver las brechas por estándares y marcos. Entonces, si yo pico estándares y marcos, ahí voy a encontrar, cuando estoy viendo tipo de marco, arriba JSON. Aquí pasa lo mismo que el ejercicio que hicimos, pero no de auditoría, pero en relación con el control. ¿Qué es? Esto es mi empresa. Y la solución te va a marcar cuáles son todas las brechas de los marcos internacionales que tienen que ver con control, que seguramente aquí estará el COSO y seguramente el SOX y el SOC y algunos otros. En las industrias están normalmente las normas. Bueno, ¿cuáles hay ahí? Está el modelo, el modelo COSO, está el marco de, eh, está el marco de principios de gobierno corporativo, es decir, todos los marcos internacionales que establecen responsabilidades en materia de control, yo los puedo ver. Los marcos internos también y los marcos locales también. ¿Qué más yo puedo ver? Entonces, algo muy interesante es, miren los niveles de calificación. Entonces, aquí están, vamos a categorías un momentico, por favor. En categorías, a la derecha, arriba, Jason, a la derecha. Eso. Entonces, mira, ahí está algo interesante. Entonces, nivel de madurez y categoría de las brechas. Es decir, la solución trae todas las brechas que encontró de control, ¿no? Y las vamos a ver por, mira brechas, asociar brechas. Perdona, el nivel de madurez, el que está. Entonces, mira, en control, ¿hay qué me va a decir? Hay una, ¿se acuerdan los estados de madurez? Aquí voy a encontrar todas las prácticas con sus requisitos calificados por los distintos niveles de madurez que tienen que ver con el sistema de control. ¿Sí? ¿Esto quién lo hizo? La organización. ¿Sí? El problema aquí que podríamos tener es que, vamos a decir que la organización tiene los controles, pero no ha hecho evaluaciones de madurez y no tiene los criterios y no tiene los factores. Esto puede ser una primera recomendación. Entonces, tenemos que decirle a la organización, usted tiene que hacer una evaluación del modelo de madurez del sistema de control interno. La pregunta es, la entidad va a decir, ¿y cómo se hace? Ahí está la metodología. Usted lo que tiene que hacer es esto, y cada subpráctica lo califica en estos 5 o 6 niveles de madurez. Los niveles de madurez son estos. Va a decir la entidad. Suele ocurrir, las entidades normalmente un poquito sofisticadas ya tienen evaluaciones de madurez de los sistemas de control. Entonces, traer eso y ponerlo en la evaluación. No tiene que ser básicamente los criterios que usamos, pero sí es tener un referente de los niveles de madurez que yo básicamente voy a considerar en materia de control, por un lado. Y por otro, las categorías, miren al costado, dice las categorías. En las categorías vamos a ver que hay brechas dentro de eso funcional, tecnológica, metodológica y de personal. Esta misma arquitectura de data es la que se usa en todas las soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en un ecosistema. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo después saco unos tableros consolidados donde están todos los sistemas juntos y me permite correlacionar control con riesgos, cumplimiento, procesos, información, aplicativos, tecnología, etcétera, de una manera maravillosa. Desde el punto de vista de las decisiones que yo puedo tomar son extraordinarias porque tengo los mismos criterios que me permiten hacer las evaluaciones que yo pueda llegar a necesitar. Bueno, antes de ir al tema de la iniciativa, porque se nos acabó el tiempo, vamos rápidamente a mirar los otros criterios que hay allí. Jason. Entonces, aquí sale un momentico de las brechas, Jason. Entonces, aquí hay, digamos, otros elementos que aquí no están en la solución puestos de manera tan evidente, pero es para que tengamos en cuenta. Están los hallazgos, que es también el cargue de todos los hallazgos que el auditor, entonces ya está claro el de las brechas. Las brechas lo hizo la empresa, lo tiene la empresa y lo voy a traer.
solo que los voy a usar con la estructura que necesitamos manejar desde el punto de vista de las capacidades de gobierno, riesgo y cumplimiento. Esa es la síntesis de todo lo que expliqué una hora y media atrás, ¿sí? En todo este tiempo. Ese es el primer insumo vital para la configuración de una iniciativa. Segundo insumo vital, los hallazgos. Es decir, yo ya hice mi auditoría en los 4 años anteriores, por lo menos en mi plan estratégico anterior. ¿Cuántos hallazgos? Muchos hallazgos, ¿sí? Los hallazgos también, que es algo poderosísimo, yo no puedo traer los hallazgos como un montón de problemas. Hallazgos para tecnología de información, qué es la actividad, qué es la gente, no. Yo tengo que traer los hallazgos mediante un enfoque de data estructurada, siempre data estructurada. Entonces, ¿qué esperamos de los hallazgos? Que los hallazgos por lo menos tengan una estructura de la data como la necesita GRC. Y cuando yo digo como lo necesita GRC, pueden ser de primer nivel por eje, de segundo nivel por eje más dimensión o de tercer nivel por eje más dimensión más atributo. Es lo mejor que nos puede pasar. Si los hallazgos los podemos configurar dentro de la estructura de data en esos 3 enfoques, que son el eje, la dimensión y el atributo, que en palabras prácticas, es decir, dígame que ese hallazgo es de control, qué dimensión tocó, esto tocó la evaluación de riesgos, y qué atributo de riesgos tocó el relacionado con la gestión del fraude. ¿Bien? Si yo consigo que el hallazgo lo pueda configurar con esa estructura, ya lo pongo a intercomunicarse ¿con qué? Con las brechas de control, ¿sí? Yo no puedo traer hallazgos, como he visto muchas veces en auditorías, se traen 100.000 hallazgos de 100.000 problemas sin una estructuración de data lo suficientemente necesaria para ver qué decisiones pueda tomar. Entonces, la solución siempre te va a decir una data semiestructurada, por ejemplo, insisto, como mínimo necesario es trae el problema y todo lo que tú encontraste con los riesgos y todas las cosas, buenísimo. Pero como los riesgos están atados a ¿cómo se llama eso? A un disparador o a un inductor del riesgo, que puede ser una subpráctica, una actividad, un indicador, una persona, un activo de información, un algo, que es el que genera ese riesgo, un objetivo, el que genera ese riesgo, no es suficiente traerlo así. Yo tengo que traerlo y decir, bueno, este problema, este hallazgo, esta desviación, este riesgo, lo que tú hayas planteado, lo tengo que configurar en la arquitectura que necesita la solución. Decir ¿y ese qué eje toca? Control, ¿es de arquitectura? ¿Es de gobernanza? ¿Es de desempeño? ¿O es de todo? Si es de todo, los tienes que poner en todos, ¿sí? Y si es de control, no es suficiente que me digas de control, es decir, es qué componente de control tocó. En este caso, nuestro lenguaje es qué dimensión tocó. Eso tocó actividades información y comunicación. Bueno, magnífico. ¿Y qué tocó dentro de información y comunicación? Tocó, no me acuerdo bien los principios, pero hay uno que creo que se llama comunicación interna. Tocó comunicación interna. ¡Pin! ¿Sí ven? Es decir, ese hallazgo ya tomó posición dentro de toda la estructura de data que vamos a hacer en auditoría. ¿Por qué? Porque las brechas también traen esa misma configuración. ¿Listo? Y es decir, aquí yo puedo tener aquí el almacenamiento de todos los hallazgos que el auditor ha hecho en sus trabajos de auditoría previos. Este módulo de hallazgos es tal vez el más sencillo de todos porque es un repositorio que trae toda la problemática, solo que viene de manera estructurada como lo digo, como lo necesita la solución. Ahora recuerdo un trabajo que se hizo con un piloto de un banco, que el problema que tenía eso fue incluso para una capacitación de cómo se aplican estos enfoques. Estos enfoques que estoy hablando se llaman enfoques holísticos, porque son enfoques que están pensados con esquemas deductivos, desde cómo yo de la organización como un todo voy a establecer concretamente la problemática que puedo tener y no tan puntuales o reduccionistas que a veces no me permite tomar ninguna decisión. Entonces,
en una sesión de trabajo con un equipo de auditoría en un banco, ellos querían aprender cómo los hallazgos que ellos ya habían levantado, que cómo son, como los que normalmente conocemos, es decir, unas hojas de Excel de 50.000 columnas, y entonces columna uno la identificación del hallazgo, en dónde fue, en qué contexto, qué encontré, cuál fue el criterio que usé en la evaluación, qué fue lo que evalué, por qué lo evalué, infinito. Y uno dice, magnífico, toda esa información sirve, pero ¿cómo transformamos esa información tan dispersa a una información estructurada o semiestructurada como la que necesitamos en GRC? ¿Cuál fue la recomendación? Entonces ahí hicimos un piloto, después si tenemos tiempo, que fue un ejercicio además muy bonito. Primer punto, reflexionar cada hallazgo a qué capacidad y eje de GRC tocaba. Es decir, esto se refiere a un tema de arquitectura y específicamente tiene que ver con tecnología. Buenísimo. Esto se refiere a un tema de gobernanza y está tocando una responsabilidad de la alta dirección. Buenísimo. Esto tiene que ver es con el desempeño y específicamente está tocando un tema que se llama métricas de evaluación o métricas de desempeño, yo qué sé. ¿Sí? Entonces, para hacer esos ejercicios se necesita una predeterminación de cuáles son esas dimensiones y atributos que yo voy a usar para la configuración de data. Si eso es, no, eso no es un ejercicio tan difícil. Incluso yo les demostré que por inteligencia artificial yo puedo poner cuáles son las dimensiones y atributos que debería usar para evaluar la información. Me saca del modelo internacional, el marco de referencia de DAMA, me dice qué es lo mínimo que la estructura de información debe tener. Y ahí está seguridad de información, todas las condiciones técnicas de almacenamiento de data, toda la correlación existente entre el dato y la configuración de indicadores. Es decir, los expertos en esos temas los manejan muy bien, pero cuando yo lo configuro así, estoy básicamente configurando las condiciones que tiene el sistema de información y cuáles fueron los problemas que yo encontré. Eso para GRC es muy relevante, porque él va a hablar en ambos frentes, en los frentes individuales de los problemas, pero atado a los frentes holísticos de toda la organización junta. Este primer lenguaje es el que usan los auditores chiquitos o los auditores senior en reuniones con la gerencia media, pero este segundo lenguaje es lo que usan los directores de auditoría interna en las reuniones con los comités de auditoría y con las juntas directivas. ¿Sí? Eso es una perspectiva que jamás podemos perder de vista. ¿Sí? Las juntas directivas están cansadas de que vaya el auditor con un reporte de 500.000 hallazgos y al final uno no sabe de eso qué es grave, qué no es grave, qué es crítico, qué sirve, qué no sirve. No, tiene 5 minutos para establecer qué es realmente la problemática que la organización necesita, pero eso no quiere decir que yo quite cosas. Lo que quiere decir es que hoy básicamente estoy haciendo un trabajo de el mundo operacional atado a ese mundo de lo que se refiere el enfoque holístico, el manejo ya propiamente de los sistemas de gestión. Entonces, ese ejercicio que se hizo con los bancos significaba en esos frentes, primero, escoger la capacidad que tocaba ese hallazgo, segundo, la dimensión en nuestro lenguaje. Yo digo en nuestro lenguaje porque cuando se habla con los expertos de tecnología, ellos hablan mucho de dominio, o hablan de principio, o hablan de componente, dependiendo de lo que el marco internacional les señale. No tenemos que imponer, es que tiene que ser dimensiones de atributo porque Jersey más es así. No, Jersey más necesita que se llame dimensiones de atributos es porque él correlaciona todas las dimensiones con todos los atributos y vamos a ver después en ejercicios de analítica cómo se comportan de una manera extraordinaria. Comunicarse dimensiones de control con dimensiones de riesgo, con dimensiones de gobierno corporativo, son los escenarios propios de la inteligencia de data que soluciones de GRC deben tener la capacidad de administrar, ¿no? Por esa razón es que es tan exigente toda esta configuración que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, establecido el eje en el mapa de hallazgos, se establece la dimensión y se establece el atributo.
Si eso lo hago, que es un ejercicio además que se hizo en horas, porque eso conocen muy bien, ese problema que tiene que, ese problema con qué tiene que ver, ese tiene que ver con desarrollo de las aplicaciones. Pues eso es un atributo especial de un dominio particular de tecnología, márquelo ahí, ¿sí? Es más, cuando ese ejercicio se hizo, resulta que el auditor se dio cuenta de algo muy interesante, cómo la información de los hallazgos se traducía en conocimiento, porque él ya no hablaba específicamente de problemas puntuales, sino problemas de la arquitectura tecnológica. Pero es que mire, que encontrar todos los hallazgos de la arquitectura de tecnología tiene que ver con consumo de las aplicaciones, ¿sí? Es decir, algo está pasando allí, pero no se dice nada de desarrollo, no se dice nada de todos esos grandes dominios que en materia de tecnología no soy experto en esos temas tan delgados, pero un experto de tecnología que normalmente apoya estos equipos de auditoría te podrá hablar claramente de cuáles son las dimensiones que debe tener una evaluación de arquitectura tecnológica, por ejemplo, ¿no? Eso acá, entonces es muy interesante porque ya tenemos las brechas organizadas por los ejes, las dimensiones y los atributos, con sus estándares, marcos, prácticas, etcétera, muy sofisticado para las brechas. En el caso de hallazgos no están así, a menos que sea un ejercicio futuro donde ya los hallazgos, cuando yo los levanté, ¿qué va a pasar? Cuando los hallazgos yo los levante en un futuro y estoy usando la arquitectura que tiene, por ejemplo, Jersey Marks, todos los hallazgos te van a hablar de un estándar, una práctica, una dimensión, un atributo, una asociación, una actividad de un proceso, un riesgo, etcétera. Todo va a estar interconectado de manera que simplemente es traer los hallazgos que yo ya encuentro en la organización. Ahorita, digamos, en ese primer ejercicio es un poco limitado el tema porque los hallazgos ya fueron levantados. Los hallazgos ya son declaraciones en las cuales el auditor ya señaló que la institución tenía una falencia, una limitación, un problema, un riesgo, qué sé yo, que la entidad lo tiene que resolver. Yo no puedo cambiar ni el enfoque, ni la regla, ni nada distinto. Lo que simplemente lo voy a usar acá para mirar qué tanto impacto me genera en las iniciativas que voy a formular para un plan estratégico. No se nos olvide ese contexto porque es el que estamos trabajando. Y el último es riesgos, que es tan importante como los anteriores. En riesgos, ¿qué es lo que se trae? Normalmente en riesgos es toda la estructura de data que se tiene en riesgos en la organización. Entonces, ¿qué hay normalmente en riesgos? Toda la data que tiene que ver con la identificación del riesgo, la, perdón, sí, la identificación del riesgo, el análisis de riesgos, la evaluación del riesgo y la calificación, digamos, de criticidad en materia de riesgo. Es decir, yo me traigo también esa problemática. ¿Hay algún caso aquí de riesgo sobre un plan de riesgos, Jason, para mostrar? ¿O no? Creo que no, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Entonces, imagínense que también los riesgos, ustedes los pueden ver en una empresa como una data que tiene, muestra dónde están los, digamos, en riesgos que los que vamos a ver. El tipo de riesgos, la causa de riesgo, la consecuencia, el factor, eso, muéstrame esa tablita, la tabla. Entonces, digamos, aquí esto seguramente no quiero extender mucho. Eso. Entonces, en riesgos, ¿qué trae uno? En riesgo trae uno, estas son ya datas estructuradas, digamos, en este mito, donde los riesgos tienen que tener una estructura, porque también el auditor los va a traer. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Un ejercicio de agregación de información disponible para formular las iniciativas. No se nos pierda eso de vista. Por eso fui tan extenso en traernos las brechas de los sistemas, traernos los hallazgos que ya levantamos, pero ¿qué nos falta? Todos los riesgos de la organización. Me los tengo que traer. ¿Por qué? Porque recuerden que la evaluación que tenemos que hacer en la auditoría es enfocada en riesgos.
las iniciativas enfocadas en riesgos y el plan estratégico enfocado en riesgos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Los tres elementos. Las brechas, que son desviaciones, que generan o no generan riesgos. Los hallazgos, que ya son evidencias ciertas y materiales que el auditor levantó como resultado de sus trabajos de evaluación de riesgos. Pero ¿cuál es el insumo que me falta? Los riesgos de la organización. Yo no puedo hacer un trabajo de evaluación de auditoría interna sin haber repasado, esto creo que es algún trabajo, algún demo para el caso de un banco, los riesgos de la institución. Entonces, ¿qué es los riesgos de la institución? Aquí tenemos también otro serio problema, es decir, ¿usted tiene sistema de riesgos? ¿Sí o no? Sí, muéstrame qué tienes. Entonces, ahí vamos a encontrar modelos muy maduros, medianamente maduros, precarios, en fin, pero lo que haya hay que traerlo. Entonces, en nuestra construcción, la data de riesgos más o menos son como 10 criterios que se tienen que traer. Uno de esos es el factor, otro es la causa. Bueno, el primero es el disparador del riesgo, o sea, ¿cuál es el hecho generador del riesgo? Entonces, el hecho generador del riesgo puede ser una subpráctica, una actividad, una persona. Bueno, una persona no, estamos hablando más bien de una unidad, un indicador, un activo de información, es decir, algún objeto que es el que está expuesto al riesgo. Eso se llama el inductor. Hecho ese inductor, se conecta a lo que es el factor de riesgos. El factor de riesgo ya es esa clasificación que connota la tipología de riesgo. Algo vimos en alguna sesión anterior que es o el tipo o la categoría de riesgos. Digamos, este es un riesgo operacional, o es un riesgo financiero, o es un riesgo no financiero, o es un riesgo legal, o es un riesgo reputacional, o es un riesgo estratégico. Ahí viene, digamos, esa configuración. Y si hay una exposición al riesgo, tiene que haber existido una causa, y si existe una causa, seguramente tiene que haberse establecido también el control, la consecuencia y otra serie de criterios que están complementarios aquí, es el nivel de impacto, la severidad, etc. Entonces, esto no es una sesión de riesgo, ni mucho menos, sino aquí que es lo que estamos haciendo en suma. El auditor trae la data de riesgos y ¡pum!, la carga en la solución. ¿Cómo? Con unas estructuras predeterminadas. Entonces, esas estructuras predeterminadas normalmente traen los elementos para la identificación, los elementos para el análisis, los elementos para la evaluación, los elementos para la medición y los elementos para el tratamiento. ¿Qué quiere decir? El auditor se trae todos los riesgos que tiene la organización y él los puede entender e interpretar en materia de los grados de criticidad que pueden llegar a tener. ¿Cuál es el trabajo adicional que él tiene que hacer en materia de riesgos? Los riesgos también los tiene que alinear con esas famosas tres categorías que les dije: el eje, la dimensión y el atributo. De manera que cuando se señale el riesgo, yo tenga claro si ese riesgo va a estar relacionado con temas legales, es decir, del sistema de cumplimiento, o ese riesgo va a estar relacionado con el personal, es decir, del sistema del eje de organización, o ese riesgo está relacionado con un problema de data o información, es decir, del eje de información, o ese riesgo está relacionado con algún tema de un objetivo del negocio, es decir, con el eje de desempeño. Entonces, yo aquí en estos tres factores, que son las brechas, los hallazgos y los riesgos traídos a la solución, él me permite empezar a configurar lo que son las iniciativas. Podemos ir a la gestión, ya nos acabó el tiempo otra vez, y a ver, miremos un poquito la gestión de las iniciativas. ¿Cómo es eso? Entonces, aquí, ¿qué pasa con las iniciativas? Déjenme ver alguna de esas iniciativas. Entonces, para configurar una iniciativa, déjame ver eso que hay. Muéstrame un caso de esos, Jason.
una iniciativa. Eso es lo que quería ver. Entonces, miren, para que vean ustedes cómo opera la solución, que es tremendamente interesante lo que hace. Al lado izquierdo, yo genero la iniciativa. Entonces, yo voy a poner una iniciativa. Esas iniciativas que yo pongo ahí son iniciativas que van a surgir de tres elementos fundamentales, como lo señalan las normas globales de auditoría. Primero, responsabilidades inevitables que el auditor tiene que hacer. Es decir, una iniciativa es, yo tengo que evaluar los sistemas de control, pues eso es una iniciativa, ¿sí? Yo tengo que evaluar las condiciones de integridad y ética de la organización, es decir, aquellas condiciones imperativas que el auditor tiene que hacer, las tiene que poner como iniciativa, primer criterio. Segundo criterio, iniciativas que van a surgir de los problemas que tiene la organización en materia de los distintos temas en los cuales yo tengo que contribuir, que son 5. Recuérdenlo. El logro de objetivos, el tema de la gestión del riesgo en la organización, el tema de la sostenibilidad y los aspectos reputacionales y el tema de el servicio público. Entonces, yo lo que hago aquí como auditor es las grandes líneas de trabajo que en auditoría vamos a desarrollar, yo las pongo. Entonces, déjame ver ahí uno de esos temas. El primero que dice evaluación, en la izquierda, crear la iniciativa. Entonces, esto yo lo planteé. Entonces, hay una iniciativa que se llama evaluación, lo que no se alcanza a leer, de los procesos de gobernanza, vamos a decir. Entonces yo establezco cuál es la prioridad, por qué voy a hacer esa iniciativa, cuál es el impacto de la iniciativa, cuáles son los objetivos principales que esa iniciativa va a resolver, en qué tiempo la vas a llevar a cabo y cuál es el primer estado que empieza a tener, porque estos estados de cada iniciativa puede ser que yo los propuse, pero no me lo aprobó la junta directiva. O yo lo aprobé, pero se me quedó ahí y jamás lo pude hacer, es decir, es un estado. Entonces, lo que está a la izquierda simplemente es la configuración de lo mínimo que el auditor tiene que hacer. Entonces, aquí hay dos criterios. La ley lo ordena, es imperativo, las normas globales le establecen que es su propósito, o simplemente yo estoy considerando que vamos a hacer claramente una iniciativa en relación con el control, una iniciativa en relación con la gestión del riesgo, una iniciativa en relación con la gobernanza, en fin. Yo no hago, para que tengan claro, no voy a proponer 500 iniciativas. Las iniciativas son las que le dan el origen a los lineamientos que voy a poner en los planes estratégicos, ¿no? Entonces, es decir, yo puedo proponer aquí 20 iniciativas, voy a formular 20 iniciativas y voy a tener la garantía de que las 20 iniciativas tienen la cobertura que es suficientemente necesaria en materia de lo mínimo que tengo que hacer, en materia del valor agregado que voy a producir y en materia de los grandes problemas que la institución tiene desde el punto de vista de riesgos, porque los vamos a atender. Punto. Renglón seguido, mira algo muy interesante. Cuando yo defino la iniciativa, al costado derecho yo voy a traer las brechas, los hallazgos y los riesgos del problema que quiero resolver. ¿Sí? Es decir, si aquí yo tengo un tema de control, entonces voy a decir, asócieme las brechas, ¿cuáles? Las que tengan que ver con los 5 componentes de control. Entonces, aquí, mira, yo puedo marca soluciones. Entonces, ahí voy a hacer una iniciativa de control. Entonces, tengo que traer todo lo de control. Cuando traigo todo lo de control, él me trae todas las brechas, en este caso específico de brechas, pero no pasará con los hallazgos, no pasará con los riesgos. Y le digo, tráigame las brechas y cuáles quiero atacar. Entonces digo, márcame las brechas más críticas que tiene control. Entonces, miren lo que está aquí a la derecha a nivel de madurez. Les digo, voy a atacar las que están no definidas en definición y estandarizadas. Esas no me gustan ni 5. Entonces, empiezan, vamos, solamente las que ustedes ven acá. Entonces, ahí me dice cuántas brechas de control tenemos. 4, 8, 11, las que sean. Esto pues es un demo. Realmente ahí hay algunas, nada más.
Pueden tener muchas, además. Entonces digo, voy a escoger todas las que están en no definido, en definición y estandarizado, y las marco, ¿no? Miren que aquí aparecen. Entonces, no definido es una y la marqué. Es decir, se la voy a agregar a esa iniciativa, ¿no? Puedo marcar, es una sola. Entonces, esa brecha que dice, esa brecha dice la organización, la subpráctica dice, la organización debe definir los objetivos de reporte interno con suficiente claridad. Mira qué requisitos tiene, Jason. ¿Y cuál es la brecha? Dice, la organización debe establecer objetivos de reporte interno de manera que se pueda alinear con los procesos de riesgos. Ahí hay más, no, no hay más. ¿Esa no tiene riesgos? No, no. Entonces, miren esa brecha. La organización no tiene todo lo que es no definido y en definición van a terminar en iniciativas que se llaman iniciativas de asesoramiento. Y todo lo que es estandarizado hacia arriba, estandarizado, implementado, son iniciativas de aseguramiento. Entonces, ya la solución, ¿por qué? Porque no están. Y todo aquello que no está, se van a iniciativas de asesoramiento y porque son vitales que las tengamos. ¿Sí? Y todo aquello que ya está, pero está en un estado estandarizado o implementado, es más, puede estar en un estado optimizado, pero yo como auditor no como cuento. Entonces yo quiero estar seguro de que eso que dicen que es perfecto, excelencia total en materia de tecnología, no como cuento. Yo quiero evidenciar que en efecto eso es tan cierto. Entonces ahí yo aplico las técnicas de aseguramiento, no de asesoramiento, sino de aseguramiento. Entonces, aquí qué vamos a tener, y con esto tengo que hacer un par de conclusiones porque ya el tiempo se nos acabó otra vez. En la evaluación, por eso se llama así, evaluación, se configuran las iniciativas con el modelo que estoy planteando. Entonces, configuro tantas iniciativas como aquellas ¿cuántas iniciativas hay en este demo? Por ejemplo, Jason pica ahí iniciativas creadas. Iniciativas creadas, hay algunas. Entonces, como 6, 7 iniciativas que se crearon para algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, una de las iniciativas es el tema de ciberseguridad. Entonces, yo planteé una iniciativa específicamente para el tema de ciberseguridad. Entonces, ¿qué tengo que haber traído en la gestión de iniciativas? El marco de auditoría de la ciberseguridad, brechas que tienen que ver con tecnología e información y data en materia de ciberseguridad, me las traigo para acá. Los riesgos que tienen que ver con ciberseguridad me los traigo para acá. Y los hallazgos que yo tengo de ciberseguridad que levanté en los años anteriores me los traigo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo configure la iniciativa para atacar el tema de ciberseguridad, yo tengo aquí todo lo mínimo necesario. Las brechas que han sido levantadas en materia de la ISO sobre el tema de ciberseguridad, las brechas que han sido consideradas para el tema, digamos, de la norma técnica de auditoría, los riesgos que han surgido del tema de ciberseguridad. Aquí ustedes ven en ese despliegue que se puede escoger brechas, riesgos, subpráctica, etcétera, es porque yo estoy tomando una decisión. Entonces yo traigo acá y le digo, muéstreme brechas que tienen riesgos, brechas que no tienen riesgos, prácticas que no tienen riesgos, actividades de los procesos. Todo me lo va a mostrar al costado derecho, en las cuestiones que yo tenga. Simplemente aquí lo que hago es escoger a la derecha de brechas, hallazgos y riesgos lo que yo voy a configurar en la iniciativa y lo pongo en la iniciativa. Ojo, porque con esto es algo muy importante y no quiero terminar ahí. Cuando yo configuro una iniciativa, no estoy configurando el plan estratégico aún. No, porque el plan estratégico es el paso que sigue. Lo que yo ya hice fue hacer una selección a la izquierda de las iniciativas. Toda la problemática que tiene la organización ya la interconecté. Aquí ustedes lo ven. Aquí está la subpráctica comprometida, qué brechas se encontró, qué riesgos tenían, cuáles son las causas, las consecuencias, los controles, los factores, todo lo que tiene que ver con la iniciativa que quiero atacar. La solución me lo trae y me lo pone. Y me dice además el estado de madurez que tiene eso, que alguien evaluó, alguien consideró, etcétera, me lo trae. ¿Por qué? Porque
cuando yo estaba asociando en la brecha, no simplemente tengo que hacer el señalamiento de una brecha, sino porque es que la voy a trabajar. Esta la voy a trabajar porque está absolutamente crítica. Incluso aquí me traen las brechas de las capacidades organizacionales también, ¿cierto, Jason? Pica las Sí, sí, señor. soluciones. Mira, ¿se acuerdan la de capacidades organizacionales, que es otro ejercicio que nosotros hicimos por allá? Yo me los traigo también las brechas y las potencias. Entonces, para cierre básicamente del tema. En evaluación, ¿qué se hace? En evaluación es el paso previo a la formulación de la planeación estratégica que los auditores internos tenemos que hacer. De acuerdo con mi experiencia, esto es uno de los grandes talones de Aquiles, o el talón de Aquiles, porque es uno solo. Este es el famoso talón de Aquiles que tenemos en auditoría, porque somos muy buenos seguramente a veces ejecutando y levantando el hallazgo y haciendo el reporte, etcétera, pero muy limitados en la configuración estructurada de un plan estratégico absolutamente, digamos, razonable en materia de la problemática que le tiene la organización y más aún, cuando le tenga que vender el plan a la junta directiva, ¿qué voy a presentar? Con la solución yo ya lo tengo. ¿Y usted por qué va a trabajar una iniciativa en relación con esto? Simple. Mira las brechas que hay. Miren los riesgos que se han detectado. Miren las responsabilidades que tenemos que cumplir. Miren el grado de mejoras que hay. Punto. Con eso es suficiente, ¿sí? Entonces, toda esa información, esto hace parte básicamente en el plan estratégico de la formulación de una iniciativa que se va a denominar evaluación, si es de asesoramiento, es decir, apoyo en la formulación de un sistema de ciberseguridad en la organización, tal cosa, ¿y qué vas a hacer? Si es muy crítico, porque no lo hay, porque está en definición, etcétera, los ataques que se harían será básicamente en la configuración de qué es lo que la empresa tiene que hacer para que cumpla con los estándares internacionales mínimos requeridos para cubrir el tema de ciberseguridad. Esa es una iniciativa de asesoramiento. ¿Cómo? Soportando todo esto y yo le pongo todo esto a disposición de la empresa, porque ni siquiera es mío, es de la organización, simplemente que yo lo estructuré, lo preparé y lo puse en un contexto que me permita analizarlo, gobernarlo, digámoslo, ¿no? O brechas en otros temas de aseguramiento. Entonces, aquí cuando yo hago esa definición, o brechas no, perdón, iniciativas en esos temas de aseguramiento, cuando yo hago esta configuración en este punto, tengo que ser muy claro en advertir lo siguiente, para que no, ya veremos si les parece adecuado, hacemos una sesión el próximo jueves, no sé si lo validamos o no, pero ya la configuración del plan estratégico. ¿Cómo esto yo lo transformo en un plan estratégico? Tengo 8 iniciativas, pero esas 8 iniciativas, ¿cuáles voy a llevar? Entonces, todas las iniciativas se ordenan. Yo tomo una decisión de criticidad que lo hace el auditor y lo propone en un plan estratégico preliminar que lo lleva a la junta directiva. La junta directiva me lo aprueba o no me lo aprueba y en función de eso, entonces yo ya construyo lo que va a ser mi plan estratégico. Entonces sí hacemos la sesión para que podamos tener un poquito más de reflexión sobre el tema. Y ya lo del plan estratégico yo lo transformo en planes anuales, que va a ser en cada año, y lo que va a ser en cada año lo pones en programas de trabajo. Entonces, esta misma información yo la potencio con los criterios que voy a evaluar. ¿De acuerdo? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos pasó, pues espero que hubiésemos logrado el objetivo, pero a veces el tema es tan extenso, digamos que no, por eso lo hemos llevado paso a paso en materia de la información que necesitamos considerar, digamos, en cualquier ejercicio de planeación estratégica.